Bueno, buenas noches nuevamente a todos. Bueno, la enseñanza de hoy, el título que le he dado a la enseñanza de hoy es Tiempo de Realeza. ¿Listo? Entonces, la dinámica de la enseñanza de hoy va a ser un poquito diferente de pronto a lo que están acostumbrados. Eh, lo que vamos a hacer es que como que la primera parte, así como la primera mitad de la enseñanza, va a ser un recorrido bíblico por el libro de Esther. ¿Cuántos han leído el libro de Esther? Que me levante la mano si alguien ha leído el libro de Esther, si no, no importa. No mentira, sí importa, pero levántame la mano. Bueno, no muchos lo conocen. No, el libro de Esther en general. Bueno, bien, porque entonces no se va a hacer spoiler, el que no ha leído Esther, y mal, porque pues tenemos que estar revisando la palabra. Entonces, para que digamos que la enseñanza de hoy, o sea, pueda captar como el mensaje, es importante que usted tenga en cuenta los siguientes personajes. Entonces, hay como en este viaje, por así decirlo, vamos a hacer un viaje por el libro de Esther. ¿Listo? Entonces, necesitamos o necesito que usted esté muy atento a todo esto, porque, o sea, porque en cada uno de los capítulos donde voy a estar pasando hay un detalle que pues después va a tener una consecuencia o va a tener alguna incidencia. Entonces es importante que esté atento, no porque esté enseñando yo, sino porque, pues para que no se pierda en medio de la enseñanza. Entonces lo primero, la clave es que pueda tener estos cinco personajes principales y los pueda tener en cuenta. Entonces, una es la reina Basti, segundo, rey Asuero, tercero, Esther, cuarto, Mardoqueo y por último, Amán. ¿Listo? Entonces, esos son los personajes como los personajes principales de todo este viaje, de todo este recorrido que vamos a hacer por el libro de Esther. Entonces, vamos a Esther 1, capítulo 10, versículo 10, en la nueva versión internacional, si se puede, 10 y 11. Entonces, bueno, antes de leer esto, en este primer capítulo, uno de nuestros personajes principales que se va a mostrar es el rey Asuero. ¿Listo? Entonces, en los 10 versículos anteriores que nos dice el rey Asuero es un rey de una ciudad, o su reino estaba establecido en la ciudad de Susa, se llama así, Susa, ¿sí? Y entonces el rey está haciendo como una gran fiesta, dice que duró un buen tiempo haciendo como una fiesta, y en esa fiesta él llamó a diferentes reyes, a diferentes como personas influyentes y dio una gran fiesta. Y eso estuvo como celebrándolo durante cierto tiempo, pero después dice que nuevamente él hace como un nuevo banquete, o sea, como que el tiempo de fiesta que hizo no fue suficiente, sino que además va a ser otro banquete. Y entonces ya están en el séptimo día de ese banquete, o sea, era una vaina larga. Y dice lo siguiente: al séptimo día, como a causa del vino, el rey Asuero estaba muy alegre, o sea, es decir, que ya estaba como prendidito. Ordenó a los 7 eunucos que le servían, bueno, y está el nombre de los eunucos, que llevaran a su presencia a la reina ceñida con la corona real, a fin de exhibir su belleza ante los pueblos y sus nobles, pues realmente era muy hermosa. Vamos al versículo 19. Ah, no, espera. Entonces, la reina que pues manda llamar a Suero es la reina Basti, que es otra de nuestros principales personajes. ¿Qué pasa? Que entonces lo manda a llamar, pues Asuero ya estaba, o sea, de verdad ya estaba entonadito, por así decirlo, y su esposa era Basti, y él quería pues, que sus invitados vieran a Basti porque ella era muy linda, entonces querían como pues parte del festín, quería pues exhibir a su esposa, pero resulta que su esposa se niega. Entonces, por favor, así vamos al versículo 19 de este primer libro, de este primer capítulo. Entonces se niega Basti.
Y pues obviamente a Asuero no le gusta pues que le desobedezca. Entonces, como buen rey, tiene a sus sabios ahí, a sus consejeros, para que pues le digan, o sea, que le den pues consejos respecto a diferentes temas. Y él dice, bueno, pasó esta situación, entonces, ¿qué hacemos? Y esta es la respuesta que le dan. Dice, por lo tanto, si le parece bien a su majestad, emita un decreto real, el cual se inscribirá con carácter irrevocable en las leyes de Persia y Media, que Basti nunca vuelva a presentarse ante su majestad y que el título de reina se lo otorgue a otra mejor que ella. Es decir, ¿qué estaban diciéndole los sabios? Como Basti no obedeció, entonces que el decreto diga que pues que cambie de esposa, o sea, que llamen a otra reina, pues que sí le haga caso y que sea mejor que ella, o sea, que no esté en desacato como lo hizo Basti. ¿Listo? Hasta ahí, todos claros cómo vamos en la historia. Entonces está Basti y Asuero, eran esposos, son reyes de Persia. Basti no quiso ir a su fiesta, entonces Asuero toma la decisión de conseguir una nueva esposa. Entonces, vamos al capítulo 2. En el capítulo 2, desde el versículo 2, dice, entonces los ayudantes personales del rey hicieron esta propuesta, que busquen jóvenes vírgenes y hermosas para el rey. Que nombre el rey para cada provincia de su reino delegados que reúnan a todas esas jóvenes hermosas en el harén de la ciudad de Susa, que sean puestas bajo el cuidado de Hegai, el eunuco encargado de las mujeres del rey, que se les dé un tratamiento de belleza. Siguiente. Y que reine en lugar de Basti, la joven que más le guste al rey. Esta propuesta agradó al rey y ordenó que así se hiciera. En la ciudad de Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo. Entonces ahí aparece nuestro tercer personaje, Mardoqueo. Bueno, y aquí está, digamos, como la procedencia de Mardoqueo. Uno de los capturados, ¿por qué estaba Mardoqueo ahí? Porque él era uno de los capturados en Jerusalén y llevados al exilio cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías, rey de Judá. Mardoqueo tenía una prima llamada Hadassah, esta joven conocida también como Esther. Entonces ahí aparece nuestro cuarto personaje, Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre, tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Cuando se proclamaron el edicto y la orden del rey, muchas jóvenes fueron reunidas en la ciudad de Susa y puestas al cuidado de Hegai. Esther también fue llevada al palacio del rey y confiada a Hegai, quien estaba a cargo del harén. O sea, eso era pues varias mujeres y pues como saben, ahí tenían unas características específicas. La joven agradó a Hegai y se ganó su simpatía. Por eso él se apresuró a darle el tratamiento de belleza y los alimentos especiales. Le asignó las 7 doncellas más distinguidas del palacio y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Esther no reveló a qué pueblo pertenecía ni sus antecedentes familiares porque Mardoqueo se lo había prohibido. Entonces note en el versículo 10 que, y ese es un detalle importante, es como cuando usted está viendo una película y que otra persona ya se la vio y le dice, póngale atención a esto, ¿sí? Porque más adelante va a ser relevante. Entonces, este detalle de que Esther no había revelado que era judía va a ser importante, digamos, en el desarrollo de la historia. Bueno, dice que este se paseaba diariamente al patio del harén para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. O sea, Mardoqueo le estaba ahí echando ojo. Si quieres, vamos por favor al versículo 18, perdón, al 17. Miren, entonces ya después de todo este tema del preparamiento y demás, o sea, eso era, en serio, eran muchas cosas.
Y dice, al rey le gustó Esther más que todas las demás mujeres, y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes. Así que él le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Vasti. ¿Listo? Entonces ahora Esther es la reina de, pues, de Susa, o sea, de la ciudad de Susa, que eso era pues en Persia. Listo, entonces hasta ahí, hasta esta parte, tenemos que ahora Esther es reina. Listo, versículo 18. Entonces dice lo siguiente, bueno, del versículo 18 al versículo 23, vamos a ver otro detalle relevante que también pues va a ser, digamos que va a tener una incidencia más adelante. Entonces dice, luego el rey ofreció un gran banquete en honor de Esther para todos sus nobles y oficiales. Declaró un día de fiesta en todas las provincias y distribuyó regalos con generosidad digna de un rey. Mientras las vírgenes se volvían a reunir, Mardoqueo permanecía sentado a la puerta del rey. Esther, por su parte, continuó guardando en secreto sus antecedentes familiares y a qué pueblo pertenecía, tal como Mardoqueo había ordenado, ya que seguía cumpliendo las instrucciones de Mardoqueo como cuando estaba bajo su cuidado. En aquellos días, mientras Mardoqueo seguía sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, miembros de la guardia, se enojaron y tramaron el asesinato del rey Asuero. O sea, había ahí como un complot en contra del rey. Al enterarse Mardoqueo de la conspiración, se lo contó a la reina Esther, quien a su vez se lo hizo saber al rey de parte de Mardoqueo. Cuando se investigó el informe y se descubrió que era cierto, los dos eunucos fueron ahorcados. Todo esto fue debidamente anotado en los registros reales en presencia del rey. Listo. Entonces, en este capítulo 2, para retomar, para recapitular, Esther es preparada. Dice que la preparación duraba alrededor de 12 meses, más o menos. O sea, eso era la preparación con comida especial, con ciertos baños como aromáticos. Y todo esto era provisto por ese reino, o sea, por el reino de Asuero, ¿sí? O sea, todo, digamos, toda esa preparación que tuvieron las diferentes vírgenes, las diferentes chicas que estaban allí para ser alguna seleccionada, entre comillas, como reina, todo eso era provisto por el rey, pues por el reino del rey Asuero. Listo. Ahora vamos al capítulo 3. Entonces, hasta ahora pues ya tenemos 4 de 5 personajes, ¿cierto? Entonces aquí va a aparecer nuestro quinto personaje. Dice, después de estos acontecimientos, el rey Asuero honró a Amán, bueno, hijo de Amedata, el descendiente de Agog, ascendiéndolo a un puesto más alto que el de todos los demás nobles que estaban con él. Todos los servidores de palacio asignados a la puerta del rey se postraban ante Amán y le rendían homenaje porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo no se postraba ante él ni le rendía homenaje. Entonces, o sea, Amán tenía una posición alta, era pues la más alta entre todos los nobles. Y como era, o sea, esta historia se está desarrollando en Persia, ¿sí? No es en Jerusalén ni nada, sino en un reino que era un reino pagano, por así decirlo. Entonces las personas, como él tenía pues su posición alta, las personas pues se postraban a él, digamos que no tenían problema con eso porque no era el pueblo de Israel. Pero Mardoqueo, el primo de Esther, no hacía eso. Entonces los servidores del palacio asignados a la puerta del rey preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué desobedeces la orden del rey? Día tras día se lo reclamaban, pero él no les hacía caso. Por eso le denunciaron a Amán para ver si seguía tolerándose la conducta de Mardoqueo, ya que éste les había confiado que era judío. O sea, este detalle estaba escondido, el que ellos eran judíos, tanto Mardoqueo como Esther. Y pues a Mardoqueo se le sale con
una de las con personas ahí del reino, y entonces ellos pues fueron y le dijeron a Amán. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se postraba ante él ni le rendía homenaje, se enfureció. Y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo a él y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Asuero. Para determinar el día y el mes, se echó el pur, es decir, la suerte, en presencia de Amán, en el mes primero, que es el mes de Nisan, del año duodécimo del reino de Asuero, y la suerte cayó sobre el mes duodécimo, el mes de Adar. Entonces Amán dijo al rey Asuero: hay cierto pueblo disperso, tengan en cuenta que Asuero, que es el rey, no sabe que Mardoqueo y que Esther son judíos. Dice, entonces Amán le dice a Asuero, como quien no quiere la cosa: hay cierto pueblo disperso y separado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, emita su majestad un decreto para aniquilarlos y yo depositaré en manos de los administradores 10,000 talentos de plata para el tesoro real. Entonces el rey, o sea, Asuero, se quitó el anillo que llevaba su sello y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, descendiente de Agag y enemigo de los judíos. Quédate con el dinero, dijo el rey a Amán, y haz con ese pueblo lo que mejor te parezca. Entonces, pues así pasó que una vez que Amán le dice a Asuero, pues todo esto, se redacta una escritura. Redactaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo todo lo que Amán ordenaba a los sátrapas del rey, a los gobernadores de las varias provincias y a los nobles de los diferentes pueblos. Todo se escribió en nombre del rey Asuero y se selló con el anillo real. Listo. Entonces, vamos al capítulo 4. Entonces ahí, pues se da, o sea, hasta el capítulo 3 tenemos que se da el orden, la orden de que el pueblo sea destruido, que el pueblo de Israel sea destruido. Pero Asuero todavía no sabe lo de Mardoqueo y lo de Esther. ¿Listo? Listo, entonces aquí digamos que no, pues no vamos a leer como todo el capítulo, pero básicamente lo que pasa es que Mardoqueo se entera de todo esto que está sucediendo, ¿sí? O sea, él se da cuenta que se emitió un decreto para que pues su pueblo fuera destruido, ¿sí? Y entonces Mardoqueo se rasga las vestiduras y se viste de luto, mejor dicho, o sea, para él fue como súper duro ver todo lo que estaba pasando. Y esta información llegó pues a Esther, porque Esther no sabía lo que estaba pasando. Digamos que la conversación fue entre el rey y Amán, se hace el decreto y demás, pero Esther no sabía lo que pasaba y empezaron a pasarse como con los eunucos que habían en el reino, empezaron a pasarse mensajes entre Esther, como que yo le diga a Juan David, por favor dígale a Carolina esto, y entonces Carolina le da una razón a él, entonces Juan David me lo dice a mí, y así, o sea, esa era la forma en que se estaban comunicando Esther y Mardoqueo, ¿sí? A través de una persona. Entonces, vamos al versículo 10 de este capítulo. Entonces, Atac era la persona que les estaba diciendo, que era como el mensajero entre Esther y Mardoqueo. Dice, todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey extendiendo su cetro, o sea, el cetro es, si han visto alguna película de como de reyes o algo, el cetro es como esa vara que tienen los reyes y que tiene pues como una forma ahí redonda
Entonces, que si el rey extendía ese cetro, pues le perdonaba la vida. Dice, en cuanto a mí, ya hace 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. O sea, a pesar de que Esther era la esposa o si era la reina, no se podía como aparecer, digamos, de una manera ahí como olímpica ante el rey, sino que pues el reinado tenía como ciertas leyes o ciertas normas, ¿sí? Entonces, ella decía pues que hace 30 días no veía al rey. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle, no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. O sea, como quien dice, a usted, así sea reina, también le va a pasar porque usted es judía. Dice, si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. Quién sabe si precisamente has llegado al trono para un momento como este. Esther envió a Mardoqueo esta respuesta. Entonces sigue ahí como el mensajero. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, pues que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. Listo. Ahí acaba el capítulo 4. Entonces está, o sea, como que el capítulo 4 es ese acuerdo ahí entre Esther y Mardoqueo, que pues se dan cuenta de lo que está pasando pues con los judíos y bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, esta es la realidad, eso es lo que pasa. Entonces, pues lo último es que Esther dice, listo, yo me voy a ir ante el rey y pues vamos a ver. El capítulo 5. Listo, entonces dice, al tercer día, o sea, como les pidió que ayunaran 3 días, Esther se puso sus vestiduras reales y se fue a pararse en el patio interior del palacio frente a la sala del rey. El rey estaba sentado allí en su trono real frente a la puerta de entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, se mostró complacido. Recuerden que ahí decía que, o sea, como que no se podía como aparecer una persona porque si una persona se aparecía ahí, la pena era pena de muerte. Pero pues ahí el rey no se enoja ni nada, sino que dice que se mostró complacido con ella, extiende el cetro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El rey preguntó, ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Si le parece bien a su majestad, respondió Esther, venga hoy al banquete que ofrezco en su honor y traiga también a Amán. Vayan de inmediato por Amán para que podamos cumplir con el deseo de Esther, ordenó el rey. Así que el rey y Amán fueron al banquete que ofrecía Esther. Cuando estaban brindando, el rey volvió a preguntarle a Esther, dime qué deseas y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Ella respondió, mi deseo y petición es que si me he ganado el favor de su majestad, si le agrada cumplir mi deseo y conceder mi petición, venga su majestad mañana con Amán al banquete que les voy a ofrecer y entonces les daré la respuesta. Listo, entonces ahí nuevamente, o sea, ya Esther había citado a Amán, pues que era el que había tramado todo, como todo el tema en contra de los judíos, y al rey. Entonces habían tenido como una cena, pero ahí en la cena Esther no le dice nada. Entonces como que vuelve y los cita pues como para que tengan un nuevo encuentro. Entonces Amán se va pues como todo contento y demás, pero él sigue viendo a Mardoqueo, o sea, Amán le tenía la mala a Mardoqueo, ¿sí? Porque pues todos se postraban, o sea, todo inició con Mardoqueo, todos se postraban, pero Mardoqueo digamos que no le daba la honra a Amán que digamos él se merecía. Entonces él estaba empeñado y empeñado en que, o sea, Mardoqueo tenía que ser destruido.
Y entonces Amán manda a hacer como una horca para que allí Mardoqueo sea, pues, o sea, pues que lo maten, mejor dicho. Entonces vamos al capítulo 6. Entonces dice lo siguiente. Aquella noche el rey no podía dormir, entonces ordenó que trajeran las crónicas reales, la historia de su reino y que se las leyeran. Allí constaba que Mardoqueo había delatado a Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, miembros de la guardia de la entrada que habían tramado asesinar al rey Asuero. Entonces, lo que pasó en el capítulo 2, que había como un complot en contra del rey, o sea, como que eso había quedado ahí. Entonces, pues, o sea, los eunucos los descubrieron, los mataron, pero ya, o sea, como que, pues listo, o sea, como que pasó, pero ahí en el capítulo 2 dice que eso quedó como consignado y por eso es que eso está, o sea, esas son las crónicas que se traían ante el rey y fue cuando el rey pues se acordó de lo que había pasado con Mardoqueo, ¿sí? Versículo 3. Entonces dice, ¿qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por eso? O sea, él me salvó la vida, que pues cómo le pagamos o qué hicimos por él, para pues debido a que pues él me salvó, sí, a que él salvó la vida, preguntó el rey. No se ha hecho nada por él, respondieron sus ayudantes personales. Entonces Amán acababa de entrar en el patio exterior del palacio para pedirle al rey que colgara a Mardoqueo, lo que yo les decía ahorita, pues todo lo que tramó Amán. Entonces, bueno, entró para pedirle al rey que colgara a Mardoqueo en la horca que había mandado levantar para él. Así que el rey preguntó, ¿quién anda en el patio? Sus ayudantes respondieron, el que anda en el patio es Amán. Que pase, ordenó el rey. Cuando entró Amán, el rey le preguntó, ¿cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Entonces Amán dijo para sí, o sea, Amán pensó que era para él, o sea, que él estaba preguntando, pues, por qué lo iba a honrar. Y pues Amán era bien, pues, abeja. Así que contestó, para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande traer una vestidura real que el rey haya usado y un caballo en el que haya montado y que se lleve en la cabeza una corona real. La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los nobles más ilustres del rey para que vista al hombre a quien el rey desea honrar y que lo pasee a caballo por las calles de la ciudad proclamando a su paso, así se trata el hombre a quien el rey desea honrar. O sea, él pensando que todo eso lo iban a hacer para él. Ve de inmediato, dijo el rey a Amán, toma la vestidura y el caballo tal como lo ha sugerido y haz eso mismo con Mardoqueo, el judío que está sentado a la puerta del rey. No descuides ningún detalle de todo lo que has recomendado, o sea, cumpla las cosas al pie de la letra. Así que Amán tomó la vestidura y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso, así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Después Mardoqueo volvió a la puerta del rey, pero Amán regresó triste y apurado a su casa, tapándose la cara. Y contó a su esposa Ceres y a sus amigos todo lo que había sucedido. Entonces sus consejeros y su esposa Ceres dijeron, si Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, es de origen judío, no podrás contra él. Sin duda acabarás siendo derrotado. O sea, este era un reino pagano, pero ese reino reconocía lo que había en los judíos. Mientras todavía estaban hablando con Amán, llegaron los eunucos del rey y lo llevaron deprisa al banquete ofrecido por Esther, o sea, a esa segunda vez donde Esther los vuelve a citar, pues a los dos. Listo. Entonces, eso pasa en el capítulo 6. ¿Cómo vamos con la historia? ¿La van siguiendo bien? Listo. Dice, el rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther. Y al segundo día, o sea, esos banquetes eran largos, porque, o sea, este era el segundo día del banquete.
Mientras brindaban, el rey preguntó otra vez, dime qué deseas, reina Esther, y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. O sea, realmente Asuero estaba, o sea, entregado a Esther, porque incluso hay una parte que no leímos, ella lo había dicho, pero esta es como la tercera vez que le dice, si usted quiere la mitad del reino, yo se la doy, o sea, como lo que usted desee, hágale. Este respondió, si me he ganado el favor de su majestad y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. El rey preguntó, ¿y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? Listo. Entonces, entonces el rey enfurecido se levantó de un salto y salió al jardín del palacio. Amán, en cambio, se quedó con la reina Esther para implorar por su vida, porque sabía que el rey pensaba matarlo. En su desesperación se dejó caer sobre el diván donde estaba reclinada la reina Esther, justo cuando el rey volvía del jardín del palacio. El rey exclamó, ¿hasta se atreve a atacar a la reina aquí mismo en el palacio ante mis propios ojos? Entonces, en cuanto el rey habló a sus asistentes, le cubrieron la cara a Amán en señal de condena. Luego, Arbona, uno de los eunucos del rey, dijo, Amán ha levantado un poste afilado de 23 metros de altura en el patio de su casa. Tenía pensado utilizarlo para atravesar a Mardoqueo, el hombre que salvó al rey de ser asesinado. Que atraviesen a Amán en ese poste, ordenó el rey. O sea, lo que él había construido para matar a Mardoqueo, ahora iba a ser la forma de su condena. Entonces atravesaron a Amán con el poste que había levantado para Mardoqueo y la furia del rey se calmó. Listo. Entonces, eso pasa en el capítulo 7. Aquí, bueno, entonces en el 8 dice lo siguiente. Ese mismo día, el rey Jerjes, ahí es nueva versión internacional, por favor. Es porque a veces por las versiones están diferentes los nombres, entonces para no perder la idea. Ese mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Mardoqueo se presentó ante el rey porque Esther le había dicho cuál era su parentesco con ella, o sea, le dijo Mardoqueo es mi primo. El rey se quitó el anillo con su sello, el cual había recuperado de Amán, y se lo obsequió a Mardoqueo. Esther, por su parte, lo designó administrador de las propiedades de Amán. O sea, ahora Mardoqueo tenía lo que Amán, y pues lo que inicialmente tenía Amán. Luego Esther volvió a interceder ante el rey, se echó a sus pies y con lágrimas en los ojos suplicó que pusiera fin al malvado plan de Amán, el agageo, que Amán el agageo había maquinado contra los judíos. El rey extendió a Esther el cetro de oro. Entonces ella se levantó y permaneciendo en pie ante él, dijo, si me he ganado el favor de su majestad y si piensa que es correcto hacerlo y está conmigo, dígnese dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que están en todas las provincias del reino, los cuales fraguó y escribió Amán, hijo de Amedata, el agageo. Porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que se cierne sobre mi pueblo? ¿Cómo podría ver impasible el exterminio de mi gente? El rey Asuero respondió entonces a la reina Esther y a Mardoqueo el judío, debido a que Amán atentó contra los judíos, he dado sus propiedades a Esther y a él lo han colgado en la horca. Redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real. Un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo es imposible de
de revocar. Listo. Ahí digamos que termina un poco o sea, el libro de Esther tiene más capítulos, pero digamos que ahí termina un poco el viaje por el libro de Esther pues que quería mostrarles. Entonces, después de haber leído esto y después de mostrar como todo lo que sucedió ahí, el pastor creo que, no, estoy segura que sí, ha enseñado que hay muchas cosas del Antiguo Testamento, o sea, cuando leemos el Antiguo Testamento, pues tenemos que filtrarlo con la luz del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque pues Jesús viene y hace, digamos que una nueva historia, ¿sí? O sea, hay nuevas condiciones después de Jesús, pero mucho, entonces uno diría, ¿para qué? Entonces está ese pedazo de la Biblia, ¿sí? Sí, digamos que pues está todo el tema de la ley, etcétera. Pero muchas de las cosas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es porque son muestra de, como de la figura de cosas que suceden hoy. Entonces, por ejemplo, Melquisedec, que se habla que Melquisedec es figura de Jesús como el sacerdote cuando recibió los diezmos y demás, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, o sea, este tema de lo que podemos filtrar desde quiero hacer las siguientes como acotaciones o los siguientes comentarios. Entonces, lo primero es que en el libro de Esther, como les decía, Esther contaba con ciertas características y esas características fueron las que le permitieron participar, por así decirlo, como en ese tipo de concurso de belleza, pues para ganarse el reinado pues, de ese lugar, ¿sí? Entonces, esto, digamos que nos lleva a, y esto, pues digamos que quiero ser claro, yo alguna vez escuchaba una enseñanza de Chris Vallotton donde hablaba un poco de la historia de Esther y la enseñanza se llamaba naciste para este tiempo, nacimos para este tiempo, algo así. Entonces, o sea, Esther nace pues en una época donde habían judíos que habían sido llevados allí a Persia. Nace con unas características físicas, o sea, Esther es una mujer bella. En ese momento Esther era una mujer virgen, ¿sí? O sea, habían unas características específicas que tenían que tener las chicas que pues participaran como en toda esta elección de reina. Muchas veces como que nos preguntamos temas acerca de nuestro diseño y no lo hablo únicamente como, ay, yo por qué tendré pecas, ¿sí? O sea, como no solo en nuestro diseño físico, a pesar de que el físico de Esther en ese momento fue relevante, pero como que nos podemos preguntar, ay, pero yo por qué sé hacer esto, o por qué soy así, por qué tengo como que tales cualidades. A veces yo creo que nos pasa que tenemos ciertas cualidades que como que decimos, o sea, como que no lo usamos tanto en nuestra vida diaria o en nuestros trabajos, en nuestros colegios, como en nuestro día a día, pero igual están ahí, ¿sí? No sé, tengo muy buena memoria o cosas diferentes que uno dice, pero yo para qué tengo eso, o sea, para qué soy tan bueno corriendo, para qué soy tan bueno en el fútbol si no soy no este futbolista profesional o algo así. Y realmente hay una respuesta y es que Él nos pensó desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Entonces, cuando Él pensó en nosotros, seguramente pensó en herramientas que nosotros necesitaríamos para desarrollar lo que Él quería, ¿sí? Esther estaba, digamos que Esther fue diseñada para ser una reina que estuviera en ese tiempo en un reino pagano, pero que ayudara a la liberación de su pueblo, ¿sí? Entonces, Esther tenía esas características, ¿sí? En su diseño y eso hizo que ella cumpliera su propósito. Y así cada uno de nosotros. Muchas de las cosas que nosotros tenemos y no me lo tomé como, ay, es que yo nací así y así me voy a morir, ¿sí? Porque hay cosas que son transformadas y renovadas pues con la palabra y demás, ¿sí? Pero
como que hay cosas que uno, de verdad, uno dice, yo para qué soy así de alto, o así de bajito, o así de chistoso, o diferentes cosas, o porque soy como tímido, o yo porque soy tan hablador. Y muchas veces esas cosas hacen parte de nuestro diseño, de lo que Dios pensó para nosotros para desarrollar nuestro propósito. Otra de las cosas que podemos ver en toda esta historia es que el atavio, por así decirlo, como todo lo que Esther, toda esa preparación que Esther tuvo de la alimentación, de los tratamientos de belleza, o sea, de toda la preparación que ella tuvo en esos 12 meses para poder ser nombrada la reina, eso estaba dispuesto, como les decía ahorita, estaba dispuesto en ese reino, ¿sí? En el reino, pues, de Asuero. Y eso también nos muestra una figura de, primero, que él hoy nos ha embellecido, y yo no, o sea, yo sí creo que muchas de las cosas que nosotros creemos, hablamos y demás, se manifiestan en nuestro exterior, porque nosotros somos pues personas tridimensionales, pero también le hablo de una belleza de su vida, o sea, de su interior, ¿sí? Él nos ha embellecido y todo lo que requerimos para nuestro propósito está dispuesto en su reino, ¿sí? Mire que ahí, pues por lo menos no mencionaba como que, ay, es que a Esther le necesitaba unos tratamientos, pero es que le daba como pena, o de pronto, sí, como que estaba comiendo estaba con una alimentación específica, pero no, es que ya hubo unos días donde mejor no comió, porque pues qué pena con el rey, que tal dijera que tan abusiva. No, todo estaba dispuesto para ella, todo estaba dispuesto para que ella se embelleciera y para que estuviera preparada para cumplir su propósito como reina, ¿sí? Como en ese nombramiento. Y eso me llamaba mucho la atención porque ustedes saben que esta es una iglesia que habla constantemente de reino, y es como Dios muestra que incluso en un reino pagano todas las cosas están dispuestas para, pues para, digamos, para elegir a una persona como reina. Entonces, como hoy todo está dispuesto en su reino para cumplir el propósito que él ha diseñado para nosotros, ¿sí? Entonces, eso es como otro detalle que podemos ver ahí. Otra de las cosas que podemos ver en la historia es que ahí nombraban un harén, o sea, ahí no decían que Esther era la única chica pues que habían dispuesto y que la prepararon y que le dijeron, bueno, al rey le gustó o no le gustó, no, sino que ella estaba compitiendo con otras personas y las chicas pues habían sido seleccionadas, tenían que tener buena apariencia, ¿sí? Pero hay una versión que no fue la que leímos, sino creo que es la Reina Valera, dice que cuando el rey la vio, la amó, ¿sí? Entonces, toda esta parte de donde Esther está compitiendo con las chicas y demás, pero Asuero la vio y dijo, ella es, ¿sí? Nos muestra uno, que él nos eligió, ¿sí? Que somos, o sea, que él nos amó desde el primer momento, pero además nos muestra también que hallamos gracia delante del mundo, porque incluso ahí decía que había otra persona, como uno de los preparadores, por así decirlo, de las reinas, y decía que él había visto y que le había parecido, o sea, como que había dicho, esta es, ¿sí? Y que le había ayudado, o sea, como que de alguna manera ahí hubo como un favor especial para ella, sí, una gracia especial, y Esther es elegida. Entonces, esto nos habla del favor que hay en nosotros en un trabajo, en una oportunidad. Sobresalimos, así los otros hayan pasado por el mismo proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, piensa en una beca que alguien quiere estudiar,
no sé, en un trabajo, ay, es que esta persona también es profesional en tal cosa, o es que esta persona también salió de tal colegio, ¿sí? O sea, así como ella estaba en las mismas condiciones, con esa preparación como las otras chicas, pero Esther finalmente fue la elegida, y eso nos habla de la gracia que hay en nosotros, que así en términos de competitivos estemos como a mismo nivel, pero si Dios ha puesto una gracia para nosotros y si Dios ha puesto como o ha dispuesto que vamos a tener un rol en esta vida en algún lugar o momento específico, pues, o sea, usted tranquilícese y confíe en el favor que Dios le ha dado a usted, ¿sí? Porque entre muchos y entre muchos actos, porque no es como, ay, es que estoy compitiendo contra los malos, no, estoy compitiendo contra los mejores, contra los elegidos, pero allí está el favor de Dios y a mí me van a elegir. Les decía que pusieran atención a ese detalle de cuando Mardoqueo le salva la vida al rey y como que pues sí, obviamente Mardoqueo, Asuero pues no cae en ese complot que habían armado y pues hubo digamos que, o sea, la buena respuesta es que no lo mataron, pero digamos que en ese momento, pues sí, Mardoqueo, listo, gracias, está, pero no, o sea, en ese momento no menciona que haya una recompensa para él, sino hasta después, en el capítulo 6 creo que es que lo menciona y es cuando pues le dice a Amán que cuál es la recompensa que debe tener un hombre eh, que el rey quiera honrar. Entonces, esto nos hace ver que a veces nosotros hacemos las cosas y nosotros pensamos que Dios no los nota, que Dios no nota las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Como que, ay, pero es que yo he estado ahí, he estado predicándole a la gente y he estado sirviendo y no sé qué, y como que pues las cosas siguen igual, ¿sí? Como que Dios se olvidó de mí, ¿sí? Dios se olvidó de recompensarme. Y bueno, una cosa que es importante es que Él no nos debe nada, ¿sí? Pero aún así, Él es justo y la palabra dice que Él es galardonador, o sea, galardonador habla de un premio, de algo especial que Él da, ¿sí? Entonces, a pesar de que en la historia contaba que Mardoqueo fue como honrado, pues mucho después, ahí no cuenta como en años específicamente, pero Dios es justo y nos ha galardonado y lo seguirá haciendo. O sea, creo que ya hemos recibido cosas de Dios y lo seguiremos haciendo. Otra cosa que podemos ver allí es que Amán es como la figura del diablo, ¿sí? O sea, es ese que está obstinado en que nosotros seamos derrotados y no solo nosotros, sino como todos los que tengan nuestra misma naturaleza, ¿sí? O sea, por eso el diablo va directo con los hijos de Dios, ¿sí? Porque ahí decía en ese capítulo que o sea, Amán pudo haber como hecho alguna estrategia pues, para que Mardoqueo muriera y ya, pero él armó como toda una estrategia para que no fuera solo Mardoqueo, sino el pueblo de Israel también, ¿sí? O sea, todos los judíos que estuvieran por ahí. Y digamos que hoy podríamos decir que ese pueblo de Israel o sí, ese pueblo de Dios es figura de lo que es la iglesia. Entonces, como que por más bien armados que parezcan los planes, porque realmente, o sea, Amán fue un hombre inteligente y armó súper bien el plan, o sea, habló con el rey, no, mira qué tal cosa, y el rey le da como todo el derecho, pero por más bien armados que hayan planes como contra nosotros, hay uno mayor que está en nuestra defensa. Amén. Note también que incluso quien ha pensado en nuestra vergüenza y destrucción resulta honrándonos. Mire que Amán fue el que, o sea, porque así son los orgullosos a veces no pueden ver con claridad y yo creo que a veces nos hemos encontrado con personas que, no sé, en los colegios, en las universidades, en los trabajos, como esas personas que por alguna razón nos quieren hacer la vida imposible, o sea, como que nos tienen ahí en la mala y que no, o sea, como haciéndonos, estando en nuestra contra todo el tiempo, pero finalmente
a veces esas mismas personas tienen que agachar la cabeza y o pedir perdón o no sé, restituir algo que de pronto en algún momento nos afectaron con algo, pero como que, ay, no, es que yo le robé a usted un lápiz, pero me di cuenta que, o sea, alguien se dio cuenta, entonces tome dos, cosas así. Entonces, piensen eso, piensen en un escenario donde ha habido un trato injusto y cómo las cosas resultan a su favor. Incluso como una situación que pudo perjudicarnos hace que Él pueda mostrarnos cosas de su favor que desconocíamos o tesoros que no sabían que estaban dispuestos para nosotros. O sea, si usted se da cuenta, Amán fue Mardoqueo fue súper honrado, ¿sí? O sea, le trajeron las mejores vestiduras, lo pusieron en un caballo, lo pasearon por todo el pueblo. Incluso yo creo que cosas que él ni siquiera se imaginaba, o sea, él solo quería que no mataran a los judíos, ya, o sea, esa era su preocupación. Pero no solo no mataron a los judíos, sino que él recibió una extraordinaria honra por alguien que quiso destruirlo. Otra de las cosas que vemos allí es que Esther toma la decisión de presentarse donde el rey, aún sabiendo que esto le podía costar su vida. Lo que yo les decía del patio, cuando se presentaban al patio sin haber sido llamados por el rey, eso tenía pena de muerte. Pero Esther se presenta, o sea, se presenta porque sabe que necesita hacerlo para resolver el tema de, pues, que había en contra de los judíos, en contra de su pueblo. Y eso nos muestra que hay momentos donde se requiere de nuestra valentía, no solo para nuestro beneficio, sino para también un beneficio de los que nos rodean, de nuestra familia, de la persona con la que yo trabajo, de la persona con la que estudio, de un barrio, sí, o sea, a veces creo que uno puede pensar un poco menos de uno, de lo que realmente Dios tiene para nosotros y muchas veces una decisión valiente o una decisión tomada bajo la voluntad de Dios no solo transforma nuestra vida, sino puede tener un impacto realmente en generaciones. Entonces, creo que eso nos muestra Esther, o sea, que realmente ella estaba arriesgando su vida, pero porque ya decía, listo, si debe perecer, pues que perezca, pero como que sabía que eso era lo que tenía que hacer, ¿sí? Pero, o sea, finalmente, pues no pereció, o sea, nunca hubo un plan en contra de ella para matarla o algo así, sino que el rey se complació de verla. Y qué bueno, cuando Dios se complace, también cuando nos ve o cuando el mundo ve que algo estamos haciendo y agradece ese acto de valentía. Y por último, digamos, de todos estos puntos acerca de esta historia de Esther, es que ya hay un decreto a nuestro favor. Así como había sido declarada la muerte para nosotros de manera legal, asimismo hay un nuevo decreto que nos absuelve de cualquier culpa. Y eso me parecía tremendo cuando yo lo leía, porque había un decreto realmente de muerte para los judíos, ¿sí? O sea, era un tema legal, era un tema de reino, donde si los encuentran, mátenlos. Pero él dice, pero el rey hace un nuevo acuerdo y dice, no, ya esto no es así. Incluso en este pedazo me parecía impresionante porque dice, un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo es imposible de revocar. Entonces eso también nos habla de que había un decreto de muerte, porque así es, o sea, realmente nosotros, nuestro destino o nuestra paga era muerte, ¿sí? Pero él cambia ese decreto de muerte y nos lleva a vida. Y una vez que nos lleva a vida, dice, ya esto no lo pueden cambiar. O sea, si yo lo he dicho, ya esto no puede ser cambiado. Amén. Entonces, porfa, si podemos ir un momento a Primera de Pedro 2, del 9 al 2. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Bueno, estaba hablando como de unas características de unas personas como características, digamos, no correctas. Y dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo,
ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Entonces, este versículo nos recuerda que somos linaje, ¿sí? O sea que, y realmente, si ustedes ven un poco en las películas o leen, como que todo este tema de reino habla, o sea, hay como mucho respeto, mucha honorabilidad en ellos, en lo que hablan. Si se dice algo, es así. Si una persona incumple su palabra, hay un castigo, ¿sí? Hay mucho honor realmente en todo lo que es un rey, ¿sí? Y hoy yo les quiero decir que nosotros, o que ustedes, me incluyo obviamente, somos reyes y somos sacerdotes. Y que qué bueno que, como decía el pastor alguna vez, a veces tenemos un concepto de un rey como el rey que está recibiendo ahí las uvitas y como el rey gordo y como que no tiene muchas, sí, o sea, como que es un rey no tan chévere, ¿sí? Pero realmente esto nos habla de lo que nosotros podemos hacer como reyes, que realmente podemos llevar una vida ejemplar y que nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos también para otros, ¿sí? Qué bueno que usted piense que una decisión que usted toma no afecta únicamente su vida, sino afecta su entorno. Y qué bueno que su entorno pueda ser bien afectado, ¿sí? O sea, que pueda, que su entorno se sienta agradecido de tenerlo en donde usted está. Amén. Listo, entonces así terminamos esta enseñanza. Por favor, levántese y oremos para cerrar. Bueno, Padre, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por los tesoros que podemos encontrar en tu palabra. Gracias, Padre, por cómo podíamos ver esta vida de Esther y cómo ella nació en un tiempo para ser reina, nació con unas cualidades específicas para ser reina y para liberar a su pueblo. Y eso nos muestra que nosotros hemos nacido para este tiempo, que hemos nacido en un tiempo de realeza, para ser esos reyes y sacerdotes que puedan hablar de tu palabra, que puedan seguir extendiendo el reino, que puedan ser, que podamos ser esos reyes y sacerdotes que impacten el lugar en donde nos movemos, impactemos las generaciones. Gracias, Señor, gracias por todo lo que tú nos muestras en tu palabra, por las riquezas que hay allí expresadas. Gracias porque había un decreto de muerte para nosotros, pero ahora hay un decreto de vida, un decreto que no puede ser anulado, que no puede ser quitado, Señor, y ahora vivimos para ti, vivimos de una manera honorable, porque vivimos de acuerdo a nuestro Rey, que eres tú. Gracias, buen Señor. Amén y amén.